Hermano, ubíquese conmigo en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, libro de Génesis, capítulo 15, del verso 1 hasta el verso 6. Libro de Génesis, capítulo 15, verso 1 hasta el verso 6. Ahí vamos a estar hablando lo que entiendo de parte de Dios es para usted en la noche de hoy. Génesis 15, desde el verso 1 hasta el verso 5, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo yo que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Y dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te va a heredar sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Presta atención, verso 5 dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Señor, gracias. Sean tu palabra, Dios, edificativa para tu pueblo en la noche de hoy, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, bendice a tu pueblo. Y a medida que vaya hablando tu palabra, toca las vidas, toca los corazones de los que están aquí presentes, Dios, para gloria y para honra de tu nombre. Denle un fuerte aplauso a Dios y puede tomar asiento. Aleluya, bendito sea Dios. El tema el cual siento hablar el día de hoy, el cual voy a hablar el día de hoy, es obedeciendo aunque no lo entienda. Repita: obedeciendo aunque no entienda. Su nombre. Bendito sea Dios. Hablar de obediencia, hermano, es una de las cosas que me llama la atención. O poder hablar de esto, trataré de ser lo más explícito posible, lo más calmado posible. Pero para hablar de obediencia, antes de entrar aquí en el capítulo donde nosotros leímos la historia, donde nosotros acabamos de leer, esta palabra aquí, cuando usted ve este término que tiene que ver con obediencia y usted investiga sobre esta palabra, tiene que ver con una palabra que es extraña y es rara, porque en el Antiguo Testamento es una palabra que significa shema, pero esa palabra también significa oír, pero significa obedecer. Escuche esto. O sea, cuando un judío escuchaba la palabra shema, estaba entendiendo que Dios le estaba diciendo: escucha, pero Dios también le está diciendo: obedece. Es lo que Dios le está diciendo a ellos cuando está hablando aquí. Y es tanto así que si usted lee la Biblia, usted se da cuenta que en el principio, en el libro de Génesis, en su capítulo 3, cuando Adán peca y cuando Adán le falla a Dios, cuando Adán desobedece contra Dios, Dios le pregunta a Adán, bendito sea Dios, en el capítulo 3, y le pregunta a Adán, le dice: Adán, ¿por qué obedeciste la voz de tu mujer? O escucha lo que le dice, ¿por qué obedeciste la voz de tu mujer? Y lo que le está diciendo aquí es: ¿por qué oíste, prestaste atención y pusiste por obra lo que tu mujer te dijo? O sea, que cuando la Biblia en este término está hablando de obediencia, primero está hablando de escuchar y luego poner por práctica lo que tú escuchaste, dando a entender que nadie puede obedecer si primero no escucha. Que antes de tú poner por práctica, lo primero que tiene que hacer es escuchar lo que se está diciendo. Por eso hay gente que hace muchas cosas buenas, pero no necesariamente el hacer cosas quiere decir que tú estás obedeciendo, porque muchas veces nos desesperamos y hacemos cosas que parecen buenas, pero no son las que Dios nos está indicando a nosotros que nosotros hagamos. Entonces, aunque estamos haciendo cosas buenas, no necesariamente estamos obedeciendo a Dios, no necesariamente estamos en esto. Pero en el Nuevo Testamento, cuando usted ve la importancia, y es casi, el significado es casi el mismo en el Nuevo Testamento, hasta el punto que Jesús
Jesús en una ocasión dice: ¿a qué yo voy a comparar esto? Y dice: el que escucha esta palabra y la pone por práctica, yo lo voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero el que la escucha y no la pone por práctica, yo lo voy a comparar como alguien que edificó su casa sobre la arena. Y escuche lo que le está diciendo. Le dice: el que escucha y la pone por práctica, quiere decir que obedece lo que se le dijo. Lo compara con una gente prudente. Pero el que escucha y no lo pone por práctica, como una gente imprudente, porque para los judíos el que escuchaba y no ponía por práctica era como la persona que no escuchaba nada. Escuche bien, lo importante no era solo sentarse en un lugar y escuchar a un rabino hablando, era prestarle atención a lo que el rabino estaba diciendo para tú poder poner por práctica lo que él estaba diciendo, porque dependiendo tu acción o tu reacción ante la palabra que de quien te está enseñando, tú dabas a entender o validabas lo que él te estaba diciendo. Porque cuando tú escuchabas pero no asumías lo que escuchaba, o tú decías: no me interesa lo que están diciendo, o tú decías: no entendí lo que están diciendo, y como no te interesa ni lo entendiste, entonces es imposible obedecer lo que tú no entiendes o lo que tú no crees. Voy a volver a repetir: es imposible obedecer lo que tú no entiendes o lo que tú no crees, o tú no estás de acuerdo. Si no, pregúntele a un hombre llamado Jonás, que un día Dios le dice: ve a Nínive, y Jonás entendió lo que Dios le estaba diciendo, pero a pesar de que entendió lo que Dios estaba diciendo, él agarró, bajó a Jope y compró un boleto rumbo a Tarsis, porque él, aunque entendió lo que Dios le estaba diciendo, él no quería hacer lo que Dios le estaba diciendo. Y esto me llama la atención, porque hay gente que son usadas por Dios, pero no siempre están obedeciendo lo que Dios le está diciendo que haga. Y yo creo que estoy hablando con 2 o 3 aquí, bendito sea Dios, que Dios le dijo que arranquen para Nínive, pero ellos compraron su pasaje que van rumbo para Tarsis. Pero yo aprendí que hay gente que ellos pueden hacer y deshacer, ellos pueden rebelarse en contra de la voluntad de Dios, pero cuando Dios dijo que tú vas para Nínive, puedes invertir el pasaje que tú quieras, te puedes ir para donde tú quieras. Si es para Nínive, no hay forma de que ay, bendito sea Dios. Hay gente que han comprado su vuelo, pero prepárense que en los próximos días van a ver como el GPS de Dios como que le recalcula la ruta y le dice: estás perdido, niño, estás perdido por donde va. Prepárate para ver a Dios enderezando tu calzada, bendito sea Dios. Prepárate para encontrarte en una encrucijada que tú no vas a saber qué vas a hacer, pero es Dios que te está poniendo contra la espada y la pared. Ay, bendito sea Dios. Por eso hay gente que no saben por qué de hora a momento se le levantó tormenta, bendito sea Dios. Por eso hay gente que no saben por qué todo le está saliendo mal. Dígale que está a su lado: si te levantó tormenta, mira bien para dónde estás caminando, porque cuando vas para Tarsis se levantarán tormentas para direccionarte para Nínive. Ay, bendito sea Dios. A su nombre. O sea, y la idea que está dando aquí, lo que la Biblia quiere decir aquí con obediencia, es la idea que obediencia está ligado, está de la mano, el hacer está ligado con lo que tú escuchas. Por eso es que tú, cada vez que estás escuchando, tienes que prestarle atención a lo que tú estás escuchando. De hecho, la Biblia, cuando habla de la parábola del sembrador, uno de los problemas en el campo es que hay con uno, es que escuchó la palabra pero no entendió la palabra, y como no entendió la palabra, dice que vinieron aves y robaron lo que fue puesto en ellos. No quiere decir que a ellos no le dieron la misma palabra que a otros le dieron, simplemente que no prestó atención a lo que se le estaba diciendo, y como no prestó atención a lo que se le estaba diciendo, alguien vino, robó lo que pusieron en su corazón. Cuánta gente que Dios le ha dado tesoro, pero ellos, como no prestaron atención, alguien vino y les robó lo que le pusieron en el corazón. Hay muchos de ustedes que lo que necesitan a partir de hoy, le digo que es prestar más atención a lo que se le está predicando, porque Dios te está dando lo mismo que le está dando a otros, simplemente que el otro está prestando atención a lo que Dios le está dando. O sea, cuando tú no prestas atención, no entiendes, y como no entiende, cualquiera te la roba.
Cualquiera te roba lo que tú vas a dar. Por eso cuando yo entendí esto, yo trato desde mi parte poder ser lo más explicativo, lo más explícito posible a la hora de yo predicar. Pero yo me di cuenta que tú puedes ser lo más claro posible, y hay gente que está encerrada porque ellos se cerraron por las situaciones que han vivido en la vida. Bendito sea Dios, su nombre. Pero teniendo esta idea de que obediencia tiene que ir de la mano de oír, tiene que ir de la mano con hacer, que esto tiene que ver con obediencia. Para mí el mayor ejemplo de obediencia es este hombre llamado Abraham. Este hombre llamado Abraham para mí es uno de los ejemplos más fuertes de obediencia, hasta el punto que si usted lee la Biblia, usted se da cuenta que solo este hombre se atreve, que Dios le diga, entrégame a tu hijo, y él sin titubear agarró el cuchillo, agarró la leña y le dijo, vamos allá. Agarró para el monte a entregarle el hijo, a sacrificarle el hijo. Este hombre no entendía por qué Dios le estaba pidiendo que entregue el hijo, pero aunque él no entendía lo que Dios le estaba pidiendo, él no cuestionó a Dios. Porque yo aprendí que aquí no es entender todo muchas veces lo que Dios te está diciendo. Hay cosas que Dios te va a decir a ti, que Dios te va a decir que haga, que tú sabes lo que Dios te está pidiendo, pero tú no sabes el por qué Dios te lo está pidiendo. Tú no sabes qué Dios quiere lograr con lo que Dios te está pidiendo. Pero a pesar de todo, hay gente que obedecen a Dios a pesar de que ellos no entienden lo que Dios, o el propósito por el cual Dios le está diciendo lo que Dios le está diciendo. Porque Dios le habló claro, quiero a tu hijo, pero no le dijo el por qué o el para qué quería el hijo de él. Bendito sea Dios. Y este hombre es el mayor ejemplo. ¿Por qué? Porque la historia de este hombre llamado Abraham comienza él siendo un hombre pagano, un hombre que adoraba a muchos dioses, siendo un hombre politeísta. Abraham no era un hombre monoteísta que adoraba un solo Dios, no, él adoraba a muchos dioses. Y él estaba en Ur de los Caldeos, allá estaba con su familia. Pero de repente Dios se le aparece y le dice, abandona, vete de tu tierra y de tu parentela. Usted lo lee en el capítulo 12, dice, y Dios le había dicho a Abraham que se fuera de su tierra y de su parentela a la tierra que Dios le mostrará. Escucha lo que dice el texto. Dios le había dicho, queriendo decir que no se lo dijo en el capítulo 12, sino que se lo dijo antes, dando a entender que cuando usted lee la historia para atrás, Dios se lo dijo en el capítulo 11. Pero ¿qué pasa? Que aunque Dios le había dicho en el capítulo 11 que deje su tierra y su parentela, le digo, cuando Abraham salió de su tierra y de su parentela, cuando su padre agarró a Abraham, agarró a su hermano, agarró a la esposa de Abraham y su sobrino, y se fue y llegaron a una tierra llamada Harán. Dios le dijo, a la tierra que yo te mostraré, pero por causa del padre, porque Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, él se fue con los familiares que Dios no le dijo que se lo lleve. Porque tú tienes que tener claro, cuando Dios te da una orden, tienes que acatar la orden bien. Porque muchas veces Dios me dijo que me vaya, pero nosotros nos estamos llevando cosas que Dios no me dijo a mí que nos llevemos. Bendito sea Dios. Por eso a veces cuando Abraham sale con su padre, usted ve, se da cuenta, lee la historia, que él se establece en Harán, y no es sino hasta que el padre de Abraham se muere que él comienza y vuelve y dice, y le dijo, había dicho Dios, vete de tu tierra. O sea, él salió de Ur de los Caldeos, pero se paró en Harán, y hasta que el padre no murió en Harán, Abraham no salió de Harán. Escucha bien lo que está diciendo, porque hay gente que Dios va a tener que removerle un poco la tienda donde vive. Dios va a tener que quitarle algunas cositas, porque mientras esas cositas están con ellos, ellos no pueden obedecer lo que Dios le está diciendo que obedezca. Por eso es cuando Harán se muere que Abraham sale de la tierra de, cuando el papá se muere, es que él sale de la tierra de Harán. Y aquí cuando sale de la tierra de Harán, él, aunque el papá murió, él volvió a cargar con Lot, y Dios no le dijo que cargue con Lot, pero él volvió a irse con su sobrino. ¿Por qué? Porque él sentía una carga moral, porque Lot era hijo del hermano de Abraham, y él sentía que dejarlo solo era muy complicado. Pero el punto es que él se lo lleva, y luego de que se lo lleva pasa el tiempo y llega un momento en donde ellos no pueden estar juntos. ¿Por qué? Porque Abraham creció, el ganado de Abraham creció, y Lot también creció, y el ganado de Lot también creció, y esto comenzó a traer disputa. ¿Por qué? Porque a medida que ellos crecían, pero la tierra en donde estaba era una tierra pequeña, había disputa en quién cogía el mejor pasto. Y Abraham, hombre sabio, le dice,
Oye, Lot, vamos a hacer algo. Si tú coges a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú coges la llanura, yo voy a coger la montaña, y viceversa, porque no podemos seguir peleando. Tú y yo no podemos seguir juntos. Y cuando le dice esto a Lot cogió la llanura que lo acercaba hasta Sodoma y hasta Gomorra. Bendito sea Dios. Y él cogió y dijo, ok, coge esa tierra. Pero Abraham se fue para las montañas y Lot cogió la llanura. ¿Qué pasa? Que a medida que Lot fue creciendo, se fue acercando hasta Sodoma, a tal punto que estableció su vivienda en Sodoma. Allá comenzó a vivir Lot. ¿Y qué pasa? Que se levantaron unos reyes que eran enemigos de Sodoma y de Gomorra. Se levantaron 4 reyes a pelear contra Sodoma y Gomorra, y ellos buscaron aliados, y se levantaron 4 reyes para 5 reyes. Pero los 4 reyes enemigos de Sodoma y de Gomorra, dice que vencieron a Sodoma y a Gomorra y se llevaron todo. Y los reyes de Sodoma y Gomorra salieron corriendo, pero los que vinieron se llevaron a Lot cautivo. Escuche bien, cuando se llevan a Lot cautivo, dice la Biblia que solamente escapó una gente, solamente escapó uno. Y ese que escapó, dice la Biblia, que escapó y llegó donde Abraham. Y cuando llegó donde Abraham, le dijo, Abraham, te tengo mala noticia. A tu sobrino Lot le vino una guerra y se lo acaban de llevar secuestrado. Si usted lee la Biblia, usted se da cuenta que cuando Abraham agarra esto, Abraham lo que tiene es pastores que pastorean lo que él tiene, esclavos que cuidan lo que él tiene. Pero la Biblia dice que cuando Abraham escuchó esto, Abraham en ningún momento dice la Biblia que era un hombre guerrero. Abraham no dice que era guerrero, pero a pesar de eso, él sabía que su sobrino fue llevado cautivo. Él se levantó con la gente que tenía, armó la gente que tenía y arrancó, dice la Biblia, a capturar y a buscar a su sobrino. Cuando llegó allá, peleó contra 4 reyes, y lo que no hicieron 5, lo hizo un hombre que no era guerrero, que tenía un pueblo que no era guerrero, pero tenía al Dios de los dioses que estaba con él. Cuando llegó allá, pudo hacer lo que no hicieron 5, lo hizo él. Porque cuando tú tienes a Dios, lo que otros no pueden hacer, Dios va a hacer que tú lo hagas. Porque no depende de las multitudes, depende del que tenga a Dios de su lado. Pero cuando Abraham viene, que pasa todo esto, a pesar de que Abraham saca los de esto, Abraham, cuando pasa esto en el capítulo 14, la Biblia dice que esto como que provocó temor en Abraham. Abraham sabía que había vencido a una gente, había cogido a Lot, pero él sabía que esa victoria era extraña. Porque él solo con una poca de gente vencer a un ejército de 5 reyes. Él sabía que esto no era común. Pero esto comenzó en él a provocar un cierto temor. Y aquí es donde entra la historia donde nosotros leímos del capítulo 15. Abraham viene de cosas de pelear una guerra. Abraham viene de pelear. Pero cuando Abraham, a pesar de que él ganó la batalla, Abraham viene, ahora Abraham está atemorizado. Algunos creen que esto comenzó a darle temor a tal punto que Abraham tenía tanto miedo de que esta gente volvieran sobre él a buscar revancha, que cuando la Biblia habla sobre eso, dice que Dios se le aparece a Abraham en el capítulo 15, y lo primero que Dios le dice después de estas cosas, o sea, después de lo que había pasado, de todo lo que Abraham había pasado, dice, después de esto se le apareció o vino palabra de Jehová a Abraham. Después de esto, y lo que Dios le habla y le dice a Abraham, le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y escuche lo que Dios le dice. Cuando Dios le habla, Dios le dice, no temas, Abraham. ¿Por qué Dios le dice no temas? Dios sabe que Abraham comenzó a tener temor en su corazón por causa de lo que había pasado con él, por causa de la situación que él vivió en el capítulo 14. Ahora Abraham, el temor lo está invadiendo por causa de lo que vio en el capítulo 14. Pero Dios se le aparece y le dice, Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Y Dios no se le revela a Abraham de otra manera, sino como el escudo de Abraham. Le dice, yo soy tu escudo, dándole a entender y diciéndole, yo soy tu protector, yo soy el que te protejo, Abraham. Abraham, no temas. Abraham, no importa quién se levante contra ti, Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Lo que Dios le está diciendo, quien se levante contra ti, primero tiene que levantarse contra mí, porque para llegarte a ti tiene que atravesarme a mí. Abraham, no temas, porque no hay el humano que pueda atravesar el escudo de Dios. Abraham, no temas, porque no hay demonios que puedan atravesar el escudo de Dios. Abraham, no temas, Abraham, bendito sea Dios. Pero Dios se le revela a Abraham como el escudo.
Ay, Dios. Pero la palabra es: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Abraham, no temas, yo conozco tus temores, Abraham. Por eso quiero decirte que yo soy la solución para tus temores, Abraham. Yo soy tu escudo. Cuánta gente que no han tenido la batalla de Abraham, pero salieron de la casa y sabe que dejaron un problema en la casa. Cuánta gente que no son como Abraham, pero están aquí, pero tienen problema en el trabajo. Bendito sea Dios. Cuánta gente que no son como Abraham, pero saben, están aquí, pero tienen un problema porque salieron del hospital y el diagnóstico que el médico le dio fue un diagnóstico negativo. Bendito sea Dios. Y hoy yo vine a hablarle a alguien, a decirle: no importa el problema que tengas en casa, si en tu casa hay escasez, yo soy tu sustentador. Si en tu casa llegó la enfermedad, yo soy tu sanador. Ay, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. No importa lo que estés pasando, yo soy el que soy. Bendito sea Dios. Como tú me necesitas, así yo me voy a revelar. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Este es el primer temor que Abraham tiene, que Abraham sabe que alguien se va a levantar en contra de él. Pero el segundo temor que tiene Abraham es que él se ha enriquecido, pero él no tiene una descendencia a quien dejarle su dinero. Él no tiene a quien dejarle todo, porque qué difícil es usted prosperar, pero no tener a quien usted dejarle lo que usted ha conseguido. Y Dios sabe que este es el temor, el segundo temor, y posiblemente el temor más grande de Abraham. Por eso él le dice: tú serás, tu recompensa será sobremaneramente grande, Abraham. No temas, Abraham. Bendito sea Dios. Y Abraham, ahí cuando Dios le dice esto, le dice: Señor, está muy lindo de lo de no temer, pero escucha, yo no tengo prole, yo no tengo hijo, y si yo me muero, quien se va a quedar conmigo, un esclavo nacido en mi casa, se va a quedar con todo lo que yo tenga. Y ahí Dios le habla. Y cuando Dios le está hablando aquí, ahí Dios entra el verso 5. Y ahí Dios le dice, Dios le está hablando. Y dice el verso 5 que Dios lo sacó, o Dios lo llevó fuera. Dice el verso 5 que Dios se lo llevó fuera. Si se lo llevó fuera es porque él estaba dentro de algo. Pero Dios dice, la Biblia dice que Dios se lo llevó fuera. Abraham puso una cuestionante, pero Dios no le respondió a esa cuestionante hasta que primero no lo sacó del lugar en donde él estaba. Para el tiempo actual no habían casas como ahora. Habían casas de campaña, carpas que hacían con telas. Habían eso, lo que había. Y Abraham estaba metido en esa carpa cuando llegó la voz de Dios a él. Pero ahora cuando Abraham le pone la queja, Dios no le continúa hablando, sino que primero Dios lo sacó. Antes de Dios continuar hablando, lo próximo que Dios hizo fue sacarlo de donde él estaba. Y aquí cuando yo vi esto dije: Señor, pero tú le podías seguir hablando. Sí, Dios le podía seguir hablando, pero el punto es que hay lugares que son buenos para una temporada, pero hay lugares que para que tú recibas lo próximo de Dios, Dios tiene que sacarte de esos lugares. Por eso la Biblia dice que Dios lo sacó de donde él estaba. Dios no continuó hablando hasta que no lo sacó de donde él estaba. Bendito sea Dios. Y aquí esto me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque antes, mientras él estuvo en ese lugar, él escuchó a Dios por un momento, pero la voz de Dios cesó por otro momento. Y hasta que no lo sacó, Dios no continuó hablando. Dios no le dijo lo próximo hasta primero no sacarlo de donde él estaba. Alguien me va a entender aquí hoy. Bendito sea Dios. Y esto es muy interesante, porque cuando yo estudiaba esto, yo me di cuenta que un día, cuando Jesucristo resucitó, cuando él se le aparece a los discípulos, antes de él ser llevado al cielo, la Biblia dice que los discípulos estaban en una ciudad. Pero cuando estaba en una ciudad, en Lucas 24, 30, 50 dice que Dios lo sacó de donde él estaba y lo llevó hasta Betania. Y cuando lo llevó a Betania, le dijo: bendecido. Dice la Biblia que lo sacó, lo lleva a Betania y luego lo bendice. Chepa, ¿por qué Dios no lo bendijo donde estaban? Ay, bendito sea Dios.
La Biblia dice que Él los sacó de donde estaban, los llevó hasta Betania. Y cuando están en Betania, entonces lo bendijo. Y después que lo bendijo, dice que Jesús fue llevado arriba. Y cuando lo vieron, después una nube lo tapó. Y cuando ellos están mirando a la nube, dice Lucas que unos ángeles se le aparecieron y le dijeron: a ese que ustedes ven subir en las nubes, así mismo lo van a ver bajar. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y alguien recibe esta palabra aquí. Ay, bendito sea Dios. Mientras ellos estaban en el lugar, Jesucristo le había hablado, pero Él no lo había bendecido mientras estaban en el lugar. Antes de bendecirlo, lo sacó del lugar. Por eso usted se va a encontrar con gente que Dios hace rato lo quiere sacar del lugar en donde ellos están, pero ellos no quieren salir del lugar en donde ellos están. Y como no han querido salir de donde están, Dios no le puede declarar la bendición en el lugar en donde tú estás. Porque yo no sé si usted sabe, pero hay lugares que son estériles. Hay lugares que no están capacitados para lo que Dios quiere hacer contigo. Hay lugares que ya no están aptos para que... Ay, bendito sea Dios. Hay lugares que fueron buenos, pero Dios te está diciendo: es tiempo de salir. Ay, hay coros que eran buenos en un tiempo, pero Dios que va a sacar a alguien aquí hoy. Dios va a sacar. Ay, bendito sea Dios. Viene lo próximo de Dios, pero antes de lo próximo, alguien tiene que agarrar su maleta y decirle: estuviste bien, pero bye, adiós. Ay, bendito sea Dios. Tópele a alguien y dígale: comienza a preparar tu maleta. Bendito sea Dios. Comienza, dígaselo serio, dile: prepara la maleta, porque la estación que está viviendo era buena, pero llegó a su fin. Llegó a su fin. Como alguien dijo, 8 años eran buenos, pero llegamos al 9. Vamos, vamos. ¡Ay! Prepara la maleta. Ay, ahora algunos van a enojar. Pastor Daniel, hay mucha gente que por la estación en la que ellos están es buena, ellos no se quieren mover de la estación. Se lo voy a decir por la Biblia. Hay un grupo, cuando Dios saca a Israel de Egipto, Dios lo sacó para meterlo ¿a dónde? A Canaán. Pero cuando ellos van llegando a Canaán, llegaron frente a el Jordán. Cuando están frente al Jordán, la tierra que están frente al Jordán es buena, pero no es Canaán. Es buena la tierra, pero no es Canaán. Pero le digo qué pasó. La gente de Rubén y la gente de Gad y la media tribu de Manasés se le acercó a Moisés y le dijo: Moisés, escucha Moisés, nosotros tenemos mucho ganado, el lugar en donde estamos es bueno, por favor déjanos aquí, no nos haga pasar ese Jordán para ir para allá. Lo que ellos le están diciendo aparentemente no es malo, quedarse en ese lugar, porque es bueno el lugar. ¿Quién se quiere ir al lugar bueno? Ellos le están diciendo: déjanos aquí. Pero Moisés, guiado por el Espíritu, entendió. Le dijo: ustedes quieren quedarse de este lado del Jordán, y sus hermanos que todavía no han adquirido su posesión, ellos vayan y ellos peleen por su tierra, mientras ustedes están aquí descansando. Le digo que aprendí que hay gente que porque Dios ya a ellos lo bendijo, ellos no quieren pelear para que Dios bendiga a otro. Ellos se sienten bien y dicen: pelea tú, porque ya Dios me dio lo que me dio. Hello. ¿Cómo así? Y Moisés le dice: no, baby, así no. Escuchen, hasta que sus hermanos no reciban lo que le tocan, ustedes no se van a quedar en ningún lugar. Y ellos le dijeron: pero es que nos gusta esta tierra, es que nos gusta esto. Y como ellos pelearon tanto, Moisés le dice: ok, mira qué vamos a hacer. Ustedes van ahí, van a dejar a su mujer y los niños y el ganado aquí, pero los hombres van ahí, van a pelear. Y cuando todo el pueblo tenga su posesión, su heredad, entonces ustedes vuelven a su tierra. Y ellos dijeron: está bien. Ay, bendito sea Dios. Por eso al primero le dije: la tierra era buena, pero no era Canaán.
La tierra era buena, pero no era la promesa que Dios le había dado. Pero como ellos pelearon tanto por quedarse en esa tierra que era buena, Moisés le dijo: está bien, quédese ahí. Pero cuando usted lee la Biblia, el primer libro de Crónicas, capítulo 5, verso 25, cuando se levanta el rey de Siria, bendito sea Dios, cuando se levantaron los enemigos de Israel, la Biblia dice que la primera nación o la primera tierra que ellos fueron a pelear, adivine con cuál fue: donde se quedó Rubén, donde se quedó Manasés y donde se quedó Gad. Bendito sea Dios. Porque es que hay gente que ellos no entienden. Si Dios le está diciendo muévete, aunque donde tú estés sea bueno, Dios no te está diciendo que no es bueno donde tú estás. Lo que Dios te está diciendo, muévete, porque lo que ahora tú ves como una bendición, mañana se puede convertir en una maldición. Hello, Rubén, no te quedes de este lado. Rubén, pasa el Jordán. Ay, bendito sea Dios. Por eso es que hay gente que se quedan del otro lado del Jordán y no saben que quedarse del otro lado del Jordán es quedarse en tierra buena, pero fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente con cosas buenas, pero no con la voluntad de Dios? Se pusieron serios, bendito sea Dios. ¿Cuánta gente prosperados, pero no están dentro de la voluntad de Dios? Pero hay uno poco que todavía no le ha llegado a la prosperidad de Dios. Ellos están luchando todavía, pero aunque no tengo lo que voy a tener, estoy dentro de la tierra que Dios me dijo que tenía que estar. Hello, aquí lo importante no es lo que tengo, es que esté dentro de la voluntad. Ahora permítame decirle algunas cosas. Porque esta parte, cuando Dios me estaba diciendo esto, hay tres cosas que yo aprendí que Dios nos quiere sacar. Número uno, lo primero de donde Dios nos quiere sacar a nosotros es de la lógica. Vivir una vida basada en lo lógico, en donde todo lo que Dios dice lo razonan y lo cuestionan, porque no se sujeta a su lógica. Pero Dios lo quiere sacar de su lógica, porque yo no sé si usted sabe, Dios no lo detiene tu lógica. Porque lo que es tu lógica muchas veces se puede convertir en el obstáculo para lo que Dios quiere darte a ti. Bendito sea Dios, porque hay cosas que Dios te prometió a ti, que tú te analizas tú ves tu capacidad y tú dices: imposible yo poder conseguir lo que Dios me está diciendo. Y ahí es donde entra la fe, en donde tú sabes que por tu fuerza no la puedes conseguir. Y tú dices: Dios, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, yo no tengo la fuerza, no tengo los recursos, pero algo sí sé: si tú me estás hablando, yo no sé si va a mover los cielos, va a mover la tierra, pero algo se va a mover. Yo no entiendo, Dios, cómo tú lo vas a hacer, pero esto no es por vista. Ay, bendito sea Dios, esto no es por lo que yo puedo ver. Si no, pregúntenle a Felipe, que le dijo a Jesús: Señor, 2 pesos y 5 panes no dan para esta multitud. En la mano de Felipe, en la mano de Dios, daba para esa multitud y 3 multitudes más que aparecieran del mismo tamaño. A su nombre. Número 2, de donde Dios nos quiere sacarles de ese estado de imposibilidad, de ese lugar, ese estado en el que nosotros entendemos por el ambiente que nos rodea, en donde entendemos que las cosas no se van a poder, que todo es imposible, que la cosa es imposible que acontezca. Y de ese estado Dios nos quiere sacar. Y número 3 es el estado de comodidad. Es el estado en que nosotros estamos cómodos, que es lo que le pasó a la gente de Rubén, que ellos estaban cómodos en ese lugar. Dios lo quería sacar de ese estado de comodidad, pero ellos se acomodaron tanto a ese estado que ellos no salieron. Y Dios lo quería sacar era porque Dios sabía que aunque era cómodo el lugar, no era el lugar que a ellos le correspondía, no era el lugar que Dios quería para ellos. Por eso Dios a través de Moisés le dice: no es este es el lugar. Pero como ellos pelearon tanto, le dio el lugar que ellos querían, pero a pesar de que no era lo que Dios quería. ¿Cuántas veces Dios a nosotros nos dice: esto no es lo que a ti te conviene, eso es lo que a ti te gusta, pero no es lo que te conviene? Y tú sabes en tu corazón que la cosa es buena, lo que estás consiguiendo, pero algo en tu corazón te dice: esto no es la voluntad de Dios para mi vida. Hay algo que
que te lo dice. Y tal vez usted dice, es un instinto que me lo está diciendo. Es el Espíritu Santo que te está advirtiendo, que te está diciendo, no te conviene. Mira bien lo que estás haciendo, no te conviene lo que estás haciendo. Es el Espíritu Santo hablándote a ti, hablándole a tu conciencia, para que tú entiendas que lo que tú estás adquiriendo, el diablo te lo está pintando como bueno, pero no es lo que te conviene. Pero después que Dios saca a Abraham, obedeciendo aunque no lo entienda. Luego que Dios saca a Abraham, aquí ustedes van a entender esto, el por qué le digo el tema. Cuando Dios saca a Abraham, Dios le dice a Abraham, mira el cielo y cuenta las estrellas. Y Dios le dice, si las puedes contar, así será tu descendencia. Pero Abraham dice la Biblia que él miró para el cielo. Yo no sé hasta qué número él llegó contando, pero Dios le dijo que mire para el cielo y cuenten las estrellas. Y usted dirá, es fácil contar estrellas. Tal vez no la cuente toda, pero es fácil. Pero cuando usted lee el verso 12 de ese mismo capítulo 15 le dice, después que Dios comienza a hablar con él, le dice, más a la caída del sol, el verso 12. Pero en el verso 5 le dice, cuenta las estrellas. Si le está diciendo que cuenta las estrellas, en el verso 12 fue donde el sol se opuso, donde el sol se acotó. Quiere decir que el sol estaba afuera cuando Dios le dijo que cuente las estrellas. Dios le está diciendo, cuenta las estrellas, pero el sol está afuera. Usted no ve a Abraham diciendo, Señor, ¿cómo cuento las estrellas si el sol está afuera? Señor, y es que tú no ves que el sol está afuera. Dios sabe que el sol está afuera, pero Dios le dice, sal, cuenta las estrellas, y si la puedes contar, así mismo será tu descendencia. Y le digo, ¿qué pasa? Es que Dios sabe que hay cosas que posiblemente usted no le esté viendo, pero Dios te dice, cuéntala, porque yo no sé si usted sabe, aunque el sol esté afuera y usted no pueda ver las estrellas, no quiere decir que las estrellas no están. Las estrellas están ahí, aunque tú no las puedas ver. Por eso es que cuando tú eres capaz de mirar y comenzar a contar 1, 2, 3, Abraham, pero ¿qué tú cuentas si no ves nada? Yo no sé. 4, 5, 6, Abraham, pero 7, 8. Ay, bendito sea Dios. Abraham, ¿cómo lo está contando? La Biblia dice que Abraham creyó a Dios. Aquí aprendí que creer a Dios es para loco. Porque contar estrellas, cuando no hay estrellas, los lógicos no lo hacen. Pero hay 2 o 3 locos que van a contar. Dios le dice, muévete, y ellos se van a mover. Ay, ay, ay. Van a aparecer 2 o 3 diciéndole, estás loco, piensa lo que tú quieras. Estoy contando. Ay, Dios. Dios le dice, cuéntala. Usted no se imagina cosas, yo sí. Imagínese Sara saliendo de la carpa y ve a Abraham. Viejo, ¿qué te pasó? Te dio Alzheimer. Viejo, te está volviendo loco. Y Abraham sabe quién le habló. Y él sabe, bendito sea Dios, que aunque él no lo está viendo, yo creo que la definición de fe se dio de Jesucristo y de Abraham. Fue la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero aunque no lo vea, yo creo que está ahí, bendito sea Dios. Aunque no veo las estrellas, están ahí. Aunque no veo mi milagro está ahí. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Ay, yo no lo veo, pero aunque no lo veo, yo lo creo. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Alguien tiene que adorar. Obedeciendo, aunque no lo entienda. Obedecer sin entender es un acto de fe. Obedecer y cuestionar es un acto de rebeldía. Por eso no todos pueden estar contigo cuando Dios te diga cosas.
Por eso es que si Dios se lo dice al lado de Sara, posiblemente Sara lo cuestione. Pero Dios le dijo: Sara está aquí, sal fuera, Abraham, porque lo que te voy a decir, nadie puede estar contigo, porque después no van a dejar que tú creas lo que yo le estoy diciendo. Por eso Dios primero lo saca y luego le dice: mira para el cielo. Si Abraham no sale, Abraham se pierde de ver lo sobrenatural. A su nombre. Y le dice: mira, esto es un acto de fe. Pero hay un segundo acto que yo quiero decirle, y con esto aquí comienzo a concluir, aquí termino. Hay un acto que Carlos Río ahorita lo mencionó, que dije al que estaba a mi lado, hermano Ariel, le dije: no lo toque, que eso es lo que para allá voy yo. Y él lo tocó por arribita. La Biblia habla en el libro de Juan capítulo 9 de un ciego. Pero se le acercan a Jesús y le dice: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que él naciera ciego? Días atrás en un mensaje yo hablé sobre la conciencia de pecado, que la gente entendía que para los que no vinieron, que la gente, la condición en la que estaba era por consecuencia del pecado. O sea, como él nació ciego, entendían que o el niño había pecado, ¿dónde? No sé, o que sus padres habían pecado antes de él nacer, y por consecuencia el niño nació ciego. Por eso le pregunta: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Que Jesús le dice: no fue ni que pecó él, ni que pecaron sus padres, sino que él está así para que la gloria de Dios se manifieste. Bendito sea Dios. Él le dice: simple, no se complique. Esa situación que él está viviendo así es una situación que Dios ha permitido, porque Dios quiere glorificarse a través de esta situación. Y cuando le traen el muchacho, aquí es donde entra el acto ilógico humanamente hablando, pero es un acto de fe como poca gente usted en la Biblia puede ver. Y es que cuando el muchacho se lo llevan, dice la Biblia que Jesús le dice: yo soy la luz del mundo, y mientras esté en la tierra, yo soy la luz, la tierra andará en luz mientras yo esté aquí. Y mientras él está ahí hablando, dice que él agarra al muchacho, y cuando el muchacho viene, Jesús, el muchacho está ciego, el muchacho no ve. Dice la Biblia, ese es uno de los milagros más extraños que yo he podido ver, que algunos de ustedes hoy en día lo hacen y lo ponen por todas las noticias, todas las redes sociales, cuestionando esto. Dice la Biblia que cuando él viene, en el libro de Juan capítulo 9, Jesús escupe en tierra. Jesús escupió su saliva en la tierra y agarró, perdóneme que haga esto, y Jesús escupe, y Jesús hace así. Con la mano de él comienza a hacer lodo mientras escupió en tierra. Y yo no sé cómo usted lo haría, pero con un solo chin usted no hace lodo. Yo imagino a Jesús tirando y tirando y haciendo lodo. Cuando Jesús entendió que había, usted se ríe, bendito sea Dios, había una buena cantidad de lodo hecho ya. Jesús agarra el lodo, y cuando agarra el lodo, me imagino que lo agarra con las dos manos, pero cuando tiene el lodo en la mano, dice que se lo pone en los ojos al muchacho. Y el muchacho es ciego, escuche bien, pero él le pone el lodo en los ojos al muchacho. Pero lo que le dice, no le dice: denle agua para que él se lave y que recobre la vista. Lo que Jesús le dice es: ve al estanque de Silo y lávate allí en ese estanque. Y yo no sé si usted, como le dije ahorita, usted se imagina algunas cosas. Yo no sé, pero Señor, pero si el muchacho estaba ciego, ahora con lodo ve menos. Pero él le pone lodo y le dice: ve, lávate al estanque. Él no le dice: Pedro, ayúdalo, llévalo al estanque para que él se lave en el estanque. Él no le dice: Juan, ayúdalo. O le dice a los padres: vengan, ayuden a estos muchachos, llévenlo al estanque. Le dice al ciego, que está ciego y ahora más ciego porque tiene lodo, le dice: ve, lávate en el estanque. Bendito sea Dios. Pero el muchacho no cuestiona lo que Jesús hace. Y aquí yo aprendí que muchos de nosotros necesitamos, escucha bien, espérese, muchos de nosotros necesitamos lo que tenía este muchacho, porque este muchacho no cuestionó lo que Jesús hizo, porque él no estaba viendo lo que Jesús estaba haciendo. Muchos de nosotros estamos viendo demasiado, y como vemos demasiado, cuestionamos lo que Dios está haciendo con nosotros, porque no parece lógico. Pero el muchacho no vio lo que Jesús hizo. Como él hizo lodo, él no vio. Pero el muchacho, cuando Jesús le dijo: ve, lávate, el muchacho agarró con sus ojos llenos de lodo. Imagínense la escena, con lodo, caminando rumbo al estanque. Él no veía, tiene lodo, pero va rumbo al estanque. Bendito sea Dios.
Él no cuestionó, porque lo que Jesús está diciendo y está haciendo no tiene lógica. Mandarle a un ciego con lodo en la cara a que se lave en el estanque. Pero él arrancó para el estanque a pesar de que él no lo entendía lo que él estaba haciendo, pero obedeció a Jesús a pesar de que él no entendía lo que Jesús estaba haciendo con él. Y él comenzó a caminar para el estanque, y mientras iba camino para el estanque, en la vista no la recobró hasta que no agarró agua del estanque. Que luego esto es un acto de fe, porque tú haces lo que te están diciendo, agarrar agua, lavarte la cara, y a medida que se te va cayendo el lodo, tú comienzas a ver y dices: wow, algo diferente está pasando aquí. Bendito sea Dios, algo diferente está pasando aquí. Ay, bendito sea Dios. Cuánta gente que Dios le está diciendo: no cuestiones cómo lo estoy haciendo, haz lo que te estoy diciendo que hagas. Por este muchacho hizo tal y como Jesús le dijo, aunque él no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Él fue y se lavó el estanque, y cuando se lavó recuperó la vista y comenzó a ver. Comenzó a ver. Por eso hay muchas cosas que Dios, en vez de resolverte el problema, aparentemente está empeorando el problema. Porque el ciego con lodo, ahora el problema está peor. Aparentemente está peor, porque los humanos verán que tu situación después que te convertiste está peor. Ahora está peor que como tú estabas antes. Antes tú estabas próspero, pero ahora a ti no se te ve nada. Aparentemente está peor. Pero tópale a alguien: no estoy peor, estoy en el proceso de recuperar lo que había perdido por causa del pecado. Antes estaba próspero, ahora estoy bendecido. Ahora estoy bendecido. Ay, bendito sea Dios. Y aunque aparentemente estoy peor, estoy caminando en su voluntad. Aquí cierro. Aquí cierro. Después de esto, que Dios le dice a Abraham: alza tus ojos. Abraham sabía que a él le convenía alzar los ojos, porque Abraham sabía que después de una acción de Dios viene una recompensa cuando tú acatas lo que Dios te dijo que tú hagas. Él lo sabe, porque en el capítulo 13 Dios le había dicho: sepárate de Lot. Y cuando se separó, Dios le dijo: alza ahora tus ojos. Abraham sabe que cada vez que Dios le decía: alza tus ojos y mira, es porque Dios quería mostrarle lo próximo que Dios iba a hacer para con él y para con lo suyo. Y aquí hay gente que no van a entender, y mucha gente tampoco van a entender lo que tú estás haciendo. Pero aunque tú no entiendas lo que tú estás haciendo, tú no entiendes el por qué Dios lo hace de esa manera y no coge otras maneras que son más sencillas, otras maneras que son más éticas. ¿Por qué Dios coge esa manera? ¿Por qué hacer lodo con saliva y no con agua? ¿Por qué embarrarme cuando lo que tienes es que limpiarme? ¿Por qué quitarme todo cuando lo que necesito es que me des abundancia, Dios? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué si cuando vengo a ti ahora por predicar tu palabra, ahora mi familia me odia en vez de amarme? Antes me amaban, ahora me odia. ¿Por qué las cosas se comenzaron a tornar diferentes? Bendito sea Dios. Es Dios. Te digo por qué Dios permite que muchas veces se te levanten en contra aún tus propios familiares. Es para que tus familiares vean que a pesar de que ellos se te levantaron en contra, tú no reaccionas de mala manera contra ellos. Y entonces tu mismo familiar va a decir verdaderamente que Dios lo cambió, porque la fulana que yo conocí antes no era así. A quien yo conocí antes reaccionaba y me decía de todo, pero ahora yo me levanto contra ella y ella me dice: tranquila, voy a orar por ti, bendito sea Dios, porque no eres tú, es lo que te gobierna. Y ahora la gente, le digo por qué, porque la gente te van a ver en tu peor condición, ahora con lodo en la cara. Pero el lodo en la cara es lo que da la evidencia que estás rumbo al estanque. Y cuando llegue al estanque, prepárate, porque lo que antes no podía hacer,
cuando llega al estanque, lo voy a hacer. Y aquí hay gente que tienen que creer esto. Algunos de ustedes van rumbo al estanque con el lodo en los ojos, con la situación empeorándose, pero van rumbo al estanque. Aunque se levante quien se levante, no te devuelvas, sigue caminando hacia el estanque. No te devuelvas, no cuestiones, sigue caminando, sigue caminando.